Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra charla semanal. En esta ocasión hablaremos de la realidad y el pensamiento. Hay dos frases que me gustan mucho al respecto a este tema que quisiera compartirte. Primero, la realidad siempre será más amable que el cuento que te cuente sobre ella. Esa es la primera. La realidad siempre será más amable que el cuento que te cuente sobre ella. Y dos, cada vez que te pelees con la realidad, vas a perder, pero no te preocupes, solo el 100% de las veces. Cada vez que te pelees con la realidad, vas a perder, pero no te preocupes, solo el 100% de las veces. Platiqué alguna vez en algún escrito por ahí en redes sociales que he estado haciendo algún experimento por ahí con algunas personas a quienes les digo, si te asomas por la ventana y ves que el sol está saliendo y te dices, el sol está saliendo, ¿es un hecho o es un pensamiento? Hasta el momento, en el 100% de las ocasiones que he hecho esta pregunta, la gente me dice, es un hecho, por supuesto. Y yo les digo, fíjate lo que te acabo de decir. Cada vez que ves que el sol sale y te dices, está saliendo el sol, ¿qué es? ¿Un hecho o un pensamiento? Y la gente se confunde y dice, por supuesto que es un hecho, Juan Carlos, no hay ninguna duda. Y yo le digo, si te lo dices, ya lo pensaste, por lo tanto, es un pensamiento. La realidad es lo que está allá afuera y es lo que es. Pero cuando tú te dices algo sobre esa realidad, ya no es la realidad, es un pensamiento. Dicen por ahí algunos, se confunden a veces los pensamientos con los hechos. Y aunque un pensamiento esté basado en un hecho real, es ya un pensamiento. ¿Qué es lo que nos mete en problemas a los seres humanos con nosotros mismos y con los demás? ¿La realidad o lo que pensamos sobre la realidad? Lo que nos decimos sobre la realidad. No olviden que somos seres lingüísticos y que vemos el mundo de acuerdo a lo que nos estamos diciendo. Es importante, entonces, entender esto porque el problema no es que nos contemos cuentos o que pensemos cosas, sino que muchos de esos pensamientos o cuentos no los cuestionemos. Habíamos hablado anteriormente sobre una manera en que pudiéramos cuestionarlos y yo te quiero dar otra más. Y tiene que ver con una serie de preguntas muy sencillas para poder cuestionar lo que pensé. Siempre que pienses algo, por ejemplo, mi pareja debería ser más detallista. Lo primero que debes preguntarte sobre este pensamiento ¿es verdad? ¿Mi pareja debería ser más detallista? ¿Es eso verdad? Es una respuesta binaria, es un sí o es un no. La siguiente pregunta es, ¿tienes total certeza de que eso es verdad? Algunas personas en esta segunda pregunta empiezan como a tener sus dudas. Ah, caray, ya no estoy tan seguro de que eso sea la verdad. Empiezan a tener ciertos cuestionamientos. La tercera pregunta es, ¿quién eres tú cada vez que crees en ese pensamiento? Si volvemos al ejemplo, mi pareja debería ser más detallista. ¿Qué persona eres cada vez que crees ese pensamiento? Y algunas personas me dicen, pues soy una persona angustiada, frustrada, molesta, triste. Y describen cómo son, cómo se sienten en relación a ese pensamiento cuando se hacen esta tercera pregunta. ¿Quién eres cada vez que crees en ese pensamiento? Otra vez, no tiene que ver con el pensamiento, sino con que lo creas firmemente. Inmediatamente después de esta pregunta, la siguiente pregunta es, ¿existe alguna razón para desechar ese pensamiento? Casi siempre la gente me dice, por supuesto. Si cada vez que creo en este pensamiento me siento triste, angustiado, frustrado, enojado, por supuesto que hay muchas razones para desecharlo. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna razón no estresante para mantener ese pensamiento? Y aquí las palabras clave son no estresante. Y la gente me dice, caray, creo que no existe o existen razones no estresantes para mantenerlo, porque cada vez que lo mantengo me estreso. Me pongo tenso, triste, furioso, frustrado.
Entonces la gente dice, no, caray, no hay razones no estresantes para poder conservar ese pensamiento. Y la última pregunta que vale la pena hacerse es, ¿y quién eres o quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías sin ese pensamiento? A lo que la gente me responde normalmente, pues sería una persona más tranquila, más serena, e incluso hasta podría tener una mejor relación con mi pareja, usando el mismo ejemplo. Con esto la gente cae en la conciencia de que no es el hecho de que la persona sea detallista o no, sino que yo piense, debería ser más detallista. Con esto quiero poner de manifiesto que lo que nos mete en problemas, lo que nos estresa, entristece, enfurece, etc., no es la realidad, sino el pensamiento que tenemos sobre esa realidad. Por eso estas preguntas resultan muy útiles para poder cuestionar y darnos cuenta quiénes seríamos si no creyéramos literalmente en nuestros pensamientos. Bien, ese es el primer tipo o la primera herramienta que podría darte en esta charla. Ahora hablemos de los tipos de pensamiento. ¿Qué tipos de pensamiento tenemos? Bien, el primer tipo de pensamiento es conocido como observación. Una observación tiene como principal característica que es atestiguable por otros. Cuando yo pienso y digo es de día, las demás personas a mi alrededor pueden atestiguarlo, pueden atestiguar si efectivamente es de día o no es de día. La siguiente característica tiene que ver con esto mismo. La característica de las observaciones es que pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, si ahorita es de día y yo hago una observación diciendo es de noche, uno, la gente lo puede atestiguar y dos, puede saber con certeza si lo que estoy diciendo es verdad o es falsedad. La tercera característica de las observaciones es que están basadas en evidencia precisamente observable, por eso se llaman observaciones. Entonces las observaciones pueden ser compartidas con otras personas y esas personas podrán saber mediante atestiguar el comentario o el pensamiento si son verdad o son falsedad. Bien, ese es el primer tipo de pensamiento, las observaciones. El segundo tipo de pensamiento que solemos tener se llaman opiniones. Si bien las observaciones son verdaderas o falsas, las opiniones nunca son verdad o falsedad. Las opiniones pueden ser válidas o inválidas. 2. Las opiniones siempre son de mi propiedad. Siempre son de mi propiedad. Como las opiniones son de mi propiedad, entonces la tercera característica es que son una expresión de mi realidad interna, de mis pensamientos, de mis interpretaciones, de mis emociones. Por eso es que son de mi propiedad. Por lo tanto, las opiniones no necesariamente son compartidas por las demás personas a mi alrededor, a diferencia de las observaciones que pueden ser atestiguables. Ok, ¿qué nos mete en problemas? ¿Las observaciones o las opiniones? Lo que nos mete más en problemas con los demás son nuestras opiniones, porque son mal expresadas. Las opiniones solemos expresarlas como si fueran hechos consumados, como si fueran la verdad. Y recuerden lo que dijimos hace un momento, las opiniones nunca son verdad o falsedad, son válidas o inválidas, según cómo las expresemos y en qué estén basadas. Entonces, lo que nos mete en problemas son nuestras opiniones expresadas como observaciones. Recordemos que en nuestra conversación con los demás hay 3 aspectos que se ven impactados, para bien o para mal, según la calidad de conversación que yo tenga con el otro. Y son estos 3 aspectos. Primero, la integridad personal. Segundo, el vínculo o la relación entre nosotros. Y tercero, la tarea por hacer y el resultado obtenido. Por ejemplo, si yo expresara una opinión a un compañero de trabajo y le dijera, tu desempeño deja mucho que desear,
Estoy expresando, lo primero que hay que cuestionar, ¿estoy expresando una observación o una opinión? Cuando le digo al otro, tu desempeño deja mucho que desear. Lo que estoy expresando es una opinión. Sin embargo, expresada de una pésima manera, porque repito, estoy expresándola como si fuera un hecho consumado, como si fuera la verdad, cuando en realidad es una opinión, no es una observación. Entonces, cuando le digo al otro, tu desempeño deja mucho que desear, expresado tal cual de esta manera, ¿puede impactar negativamente su integridad personal? Sí. ¿Nuestra relación puede empezar a desgastarse? Claro. ¿Y a él le sirve el comentario para mejorar su tarea y su resultado? No, es un comentario inservible. Por lo tanto, quiero darte una fórmula, una receta, para que puedas empezar a expresar tus opiniones de una manera más apropiada, protegiendo persona, relación y tarea. Bien, pues veamos entonces esta receta. El primer paso es recordar que las opiniones son de nuestra propiedad, por lo tanto, necesitan expresarse en primera persona. Debemos empezar diciendo, yo creo, yo opino, yo interpreto, yo pienso, en primera persona. Ahora, como las opiniones no son la verdad, sino que son justamente eso, nuestra opinión, debemos agregar algo que reconozca, que yo me reconozca como no poseedor de la verdad absoluta. Entonces, al yo creo, yo opino, puedo agregar y puedo estar equivocado, o, aunque solo es mi interpretación, diciéndole al otro, no soy el poseedor de la verdad, lo que te estoy expresando es solo una opinión propia. Por eso es que agregar el y puedo estar equivocado y es solo mi interpretación, le da a entender al otro que lo que estoy expresando es justamente eso, una opinión propia y no la verdad. Muy bien, después viene mi opinión, expresada por supuesto amablemente. Aunque la amabilidad no es suficiente, sí es importante expresar nuestra opinión de manera amable. Podríamos decir, en lugar de tu desempeño deja mucho que desear, podría decir, hay ciertas áreas de oportunidad en tu desempeño. Pero repito, esta es una opinión, expresada mucho más amablemente. ¿Qué podemos agregar a nuestra opinión? Una vez que hemos dicho, yo creo, aunque solo es mi opinión, puedo estar equivocado, que tu desempeño tiene algunas áreas de oportunidad, podemos agregar algunos elementos que puedan fundar nuestra opinión. Al fundar nuestra opinión, la estamos haciendo más válida, no verdadera. Recuerden lo que ya dijimos varias veces. Las opiniones jamás son verdad o falsedad. Pueden ser válidas o inválidas, según cómo se expresen, según los fundamentos que le demos a nuestra opinión, pero jamás serán verdad. Por lo tanto, para hacer más válida nuestra opinión, podemos agregar algunos elementos que la acompañen para fundar nuestra opinión. Permíteme compartirte en qué baso mi opinión. Y entonces podemos agregar hechos, es decir, observaciones verdaderas. Podemos agregar supuestos de los que estemos conscientes. Podemos agregar procesos de razonamiento lógico, es decir, cómo llegamos a esa conclusión. Podemos agregar sugerencias de mejora. Podemos agregar ejemplos. Observaciones verdaderas, supuestos de los que estemos conscientes, procesos de razonamiento lógico, sugerencias de mejora y ejemplos. Si mi opinión, la expreso en primera persona, reconozco que no es la verdad absoluta, expreso mi opinión amablemente y le agrego elementos como hechos, supuestos, ejemplos, procesos de razonamiento lógico, sugerencias de mejora, estoy haciendo una expresión mucho más válida de mi opinión, protegiendo persona, relación y tarea. Podríamos agregar al final un ¿qué piensas tú? Para poder escuchar activa y empáticamente
lo que el otro tiene que decir. Esa sería la receta, digamos, amable y respetuosa, para expresar con humildad nuestras opiniones, no como hechos consumados, no como la verdad, sino como una expresión de nuestra realidad interna. Bien, pues esa es la receta de la expresión de opiniones de manera productiva y que pudiera mejorar nuestras relaciones interpersonales. Recordando pues que la realidad es lo que es y lo que nos mete en problemas son nuestros pensamientos. Por eso fue importante ver algunas preguntas para cuestionarlos y por otro lado distinguir los tipos de pensamiento que existen, observaciones y opiniones, y la manera apropiada de expresar nuestras opiniones no como hechos, sino como justamente eso, una opinión propia. Bien, pues ese sería el contenido de la charla del día de hoy. ¿Qué hablaremos en la próxima ocasión? Vamos a hablar de algo que enfrentamos los seres humanos todos los días. Vamos a hablar de los problemas. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? ¿Qué explicaciones nos podemos dar frente a ellos? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer para resolverlos? Bien, pues como siempre, agradeciéndote tu presencia en esta charla del día de hoy. Y si te gusta, pues compártela. Nos vemos muy pronto.